Vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Primera de Corintios 9, versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan me pueden dar un fuerte amén. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. El que todavía no lo tenga, vamos a esperar por él. Misericordia tiene que decir. Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo el Señor. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Amén. Dios es bueno. Pancho, yo te amo mucho, te amo mucho. Primera de Corintios 9, versículo 1 en adelante, para beneficio de nuestro entendimiento, para saber el contexto de la historia, aunque vamos a estar usando el 19 y 20 por ahí más o menos, pero quiero leer todo el contexto. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empieza de esta manera haciendo unas cuantas preguntas. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es puesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. Vamos a dejarlo hasta ahí. Señor, te pedimos en esta hora, Dios mío, que nos ministres con tu palabra, Señor, conforme a la necesidad que hay en nuestro espíritu, Dios mío.
Te pido que nos dé la sabiduría en esta hora, Dios mío, y que trabajes en nuestro corazón para poder recibir aquella tu palabra, Dios mío, el mensaje, la reflexión de esta noche, Dios mío, lo que tú pusiste en nuestro corazón para transmitirle al pueblo. En el nombre precioso y poderoso de tu Hijo, amado Jesús, te lo pedimos y a ti te damos toda la gloria y toda la honra por todos los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Dios es bueno. Quise leer desde el versículo número 1 para saber el contexto de la historia, el por qué Pablo estaba refiriéndose a lo que se estaba refiriendo. Porque si algo que he aprendido es que tenemos que procurar el no dejar lagunas dentro de lo que es una predicación, de que el pueblo tenga un entendimiento completo o amplio, que podamos transmitirle tal vez un poco de conocimiento para que podamos seguir creciendo en nuestro conocimiento y valga la redundancia. Dios te bendiga, Rosa. Dios le bendiga. Entonces, siguiendo por esa línea, yo prácticamente iba a usar únicamente desde el versículo 19, si no estoy mal. Sí. Desde el versículo 19 en adelante, donde Pablo empieza a relatar, yo siendo libre me he hecho esclavo por ganarme a aquellos que todavía viven como esclavos. Y continúa relatando Pablo, aunque yo no viva por la ley, me he hecho como si viviera bajo la ley para ganarme a algunos de los que viven bajo la ley. También me he hecho como si no tuviera yo ley. Y Pablo lo explica, aunque yo vivo bajo la ley de Cristo. En pocas palabras diciendo, yo fui cautivado por Cristo, yo soy preso de Cristo, pero más sin embargo me hago como que no soy preso de absolutamente nada para ganarme a aquellos que viven sin ley, que viven sin el conocimiento. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, y para no seguir leyendo lo mismo, yo me ponía a analizar un poco en cuanto a esto que leímos, porque yo decía, bueno, en cierta manera, el mensaje que Pablo estaba tratando de transmitir era un conocimiento para todo aquel que tuviese la oportunidad de leer esta escritura, de entender que aunque nosotros hayamos tenido un encuentro con Jesús, que aunque tengamos un conocimiento escritural, muchas veces tenemos que negarnos un poco a ese conocimiento escritural para poder ganarnos a ciertas personas que no tienen el conocimiento escritural. Ahora, quiero irme un poco más profundo de ahí. Como ustedes saben, nosotros estamos viviendo en una época en donde está todo esto de la ideología de género, todo esto de los diferentes géneros que hay, en donde pareciese que lo que son las inclinaciones sexuales contrarias a lo que dice la palabra están cada día más en aumento. Muchas personas podrían basarse, bueno, pero es que si Pablo dijo que yo me tengo que hacer como sin ley, o si me tengo que hacer como que vivo bajo la misma ley de los judíos, porque ahora a mí esta gente, y literalmente pueden transversar esta historia. Pero yo puedo decir que no tenemos que llegar hasta un extremo tan profundo de congraciarme con lo que es el pecado para poder ganarme a la gente que está viviendo en el pecado. Y eso es algo que yo quiero que tengamos claro. Como que ya veía como ojos así, uy, ¿qué va a decir este? ¿Nos tenemos que hacer de ideología de género? No, nosotros estamos firmes en nuestra convicción. Nosotros sabemos en quién hemos creído y quién tiene el poder para libertar. El problema es, y el problema radica dentro de la iglesia de Cristo, que no hemos estado dispuestos a morir a cierto conocimiento que tenemos para poder ganar a aquellos que todavía no tienen el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces queremos juzgar a toda la gente y catalogar absolutamente a toda la humanidad conforme al concepto que yo tengo del evangelio. Y si algo Pablo está dejando claro en el relato bíblico, en esta carta que le está escribiendo a la iglesia de Corinto, y yo no quiero que pasemos por alto que la iglesia de Corinto era una iglesia donde todos los dones espirituales estaban manifestados allí. Pero más sin embargo, Pablo se toma el tiempo de tratar de transmitirle a una iglesia que estaba repleta de dones.
Decirle, bueno, perfecto, ustedes tienen todos los dones, pero están careciendo de algo. Y yo les puedo testificar de ese algo de lo cual ustedes están careciendo. Porque yo he sido llamado como apóstol de los gentiles para tratar de ganar a aquel pueblo que estaba destituido de la gracia, que ni siquiera sabía que había un Dios que dentro de los planes de ese Dios, desde la eternidad, desde la fundación del mundo, estaba en los planes de cobijar al pueblo gentil con la gracia, pero más sin embargo yo he recibido el conocimiento. Oye, se está abriendo como un poco amplio esto de la reflexión. ¿Por qué? Porque todas las cartas paulinas van todas entrelazadas. Hemos estado estudiando en las escuelas bíblicas la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Qué vimos al principio del estudio de esta carta de los romanos? Esta carta literalmente es la carta magna, si se diría, ¿verdad, hermana Esther? La carta magna de lo que es la introducción del evangelio. Explicaciones que tiene la carta de Pablo a los romanos no las vas a encontrar en ninguna otra de las cartas. Yo creo que Pablo explica todo lo que es la gracia de la manera más preciosa en esta carta a los romanos. Pero más sin embargo, cuando le transmite el mensaje a los corintios, llega y le dice, bueno, mira, yo fui escogido por Cristo. Cristo me enseñó la libertad, pero más sin embargo me hizo preso de él. Esto suena como un medio trabalengua, Juan. ¿Ok? Cristo me hizo libre, pero a la misma vez también me hizo esclavo. ¿De qué me hizo libre? Me hizo libre del pecado, pero me hizo esclavo de su voluntad. Entonces el problema es que muchos de nosotros todavía no hemos entendido en totalidad lo que es el ser libre del pecado, pero esclavo de Cristo. Entonces, en esta explicación que Pablo le está haciendo a la iglesia de Corinto, le está diciendo, mira, yo he tenido que darme a la suerte de que para poder ganarme algunos de ciertas denominaciones, de cierto conocimiento, de ciertas personas que viven bajo ciertas leyes, he tenido que tratar de hacerme como ellos. Ahora, no que Pablo se haya introducido en el pecado. Y yo me puse a analizar, ok, ¿qué fue lo que Pablo quiso transmitir con esto que dejó escrito en la carta de los Corintios? Entonces, literalmente me puse a analizar la vida de Jesús. Porque si nos ponemos a analizar, lo que Pablo estaba transmitiendo fue lo mismo que Jesús vivió. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, siendo el que, pongámoslo así, da la ley, siendo el que escribió todos estos mandamientos, el que le dio la palabra a toda esta gente a través del Espíritu Santo para que fueran escritos los mandamientos, Jesús viene y rompe con todo aquello que estaba escrito para poderse ganar a aquellos a los que se acercaban. ¿Qué decía la ley en cuanto a la gente que tenía lepra? Oye, tenían que ser echados del campamento. Y entonces todo lo que fuese tocado por ellos literalmente quedaba maldito. Pero más sin embargo, cuando Jesús viene, oye, no le dijo, mira, salte del campamento, que Jesús podía haberlo sanado a la distancia. Pero más sin embargo, el primer milagro poderoso, si no estoy mal, después de lo de la boda de Canaán, fue lo que aconteció después del sermón del monte. ¿Qué fue lo que pasó después del sermón del monte? Dice que cuando Jesús descendía del monte, se encontró con un leproso. ¿Cierto o no cierto? ¿Y qué fue lo que Jesús le hizo a ese leproso? ¿Lo tocó? Si es posible. Oye, si tú quieres sana, quiero ser libre de tu aflicción.
literalmente lo limpió de la inmundicia. Entonces Pablo está transmitiendo el mensaje. ¿Y a dónde queremos llegar con este mensaje? Que a veces nosotros tenemos que introducirnos a los lugares que otras personas no se quieren introducir, para poder ganarnos a aquellos que están en necesidad. Y por eso estaba yo hablando de esto de lo de la tendencia que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que estar preparada en sus convicciones como cristianos. La iglesia tiene que estar preparada. Mira, hay una palabra para esta iglesia, que el Señor va a empezar a traer personas que otras congregaciones no quieren tener. De todo tipo de gente va a traer Dios aquí. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Vamos nosotros a rechazarlos o vamos nosotros a recibirlos y entender que el único que tiene el poder para cambiar a una persona es Jesús? ¿Vamos a tener miedo a la contaminación de lo que viene por ahí? ¿O vamos a poder demostrarle a la gente quién es Jesús verdaderamente? Tomando el ejemplo que Pablo da, bueno, yo ya vivo sin la ley, pero tengo que hacerme como que vivo bajo la ley para aquellos que viven bajo la ley. Hay personas que van a venir a esta iglesia que tal vez viven bajo la religiosidad. Para poder ganarnos a esas personas, tenemos que meternos en la mentalidad un poquito de la religiosidad para poder tratar de transmitir el mensaje de la gracia. Ok, tal vez van a esta iglesia, van a venir personas y que ya están llegando por ahí, personas que no tienen de nada de conocimiento del evangelio, personas que tal vez tengan adicciones a las drogas, personas que tal vez en su pensamiento lo que tengan es matar gente o lo que tengan es robar dentro de su pensamiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder ganarnos a esa gente? ¿Será que a esas personas los vamos a ganar metiéndole 50 versículos bíblicos? ¿O será que a esas personas nos vamos a ganárnoslas tratando de meternos en el mundo que ellos viven? No de que nos vayamos a contaminar con el pecado, pero sí de tratar de por lo menos entender la experiencia que cada persona está teniendo y qué fue lo que lo hizo llegar a la iglesia de Cristo. Entonces, mientras que no nos liberemos de la mentalidad y empecemos a tratar de entender lo que Pablo transmitió en esta carta, en esta cita bíblica, en estos versículos bíblicos, no vamos a poder ser una iglesia efectiva. Y cuando estoy diciendo una iglesia efectiva, no es una iglesia repleta de un montón de personas que tengamos que hacer 3 y 4 servicios. Cuando estoy diciendo una iglesia es efectiva, es que cada persona que pueda llegar a esta iglesia pueda recibir un conocimiento. No simplemente de los líderes que están al frente, sino de cada persona que se sienta en esa banca. Oye, ¿de qué manera vamos a empezar a ver a cada persona que entre por esa puerta? ¿De qué manera lo vamos a empezar a ver? Hace mucho tiempo yo dije, si le ponemos el rostro de un ser amado, créanme que las cosas empiezan a cambiar. Cuando empezamos a no ser tan imparciales con el juicio y empecemos a darle el tiempo al Señor y permitirle que el Señor sea el que empiece a trabajar en el carácter de cada persona. Mira, hasta el día de hoy, nosotros no hemos tenido que forzar ni nada ni a nadie. No hemos tenido que empujar a la gente para decirle, confiesa a Cristo. No hemos tenido que estarle predicando a las personas aquí del infierno, de tal cosa. No, porque es que el Espíritu Santo está haciendo la obra a través de cada persona que visita esta iglesia. Y entonces a veces queremos ver los resultados instantáneos, pero los resultados instantáneos no funcionan. Lo que funciona es lo que conlleva tiempo y lo que empieza a ser trabajado desde adentro hacia afuera. Tiene que haber una transformación, pero la transformación empieza a través del encuentro que la persona tenga con el Señor. Y para que la persona pueda tener el encuentro con el Señor, tiene que por lo menos tener un ejemplo
de alguien que haya tenido el encuentro con el Señor, que le transmita algo bueno de parte del Señor. Que no sea grito, que no sea juicio, que no sea tienes que cambiar la manera de vestir, que no sea tienes que cambiar tu manera de hablar, que no sea tienes que cambiar el entorno en el que tú estás, que no sea tienes que alejarte de los vicios, que no sea tienes que dejar esto porque te va a llevar el diablo. No, mira, la gente sabe que la paga del pecado es muerte y que lo malo te va a traer malas consecuencias. Pero si dentro de la iglesia, dentro de la estructura eclesiástica, no hay personas dispuestas a llegar hasta donde tengan que llegar para que con misericordia alguien pueda salir del hoyo en donde está, la iglesia está cometiendo un error. Mira, yo he podido identificar que muchas veces nosotros mismos cometemos errores. ¿Y cómo cometemos errores? Porque a veces queremos apresurar lo de Dios. ¿Y cuál fue el mensaje del domingo? Aprendí a esperar. A veces queremos que tal vez nuestro cónyuge cambie, pero no estamos dispuestos a esperar. A veces queremos que la iglesia cambie, pero no estamos dispuestos a esperar. Yo tengo un anuncio, lo iba a dar el domingo, pero se lo voy a adelantar a ustedes. A partir de enero, hay cosas que van a cambiar en la iglesia. ¿Qué es lo primero que va a cambiar en la iglesia? Los estudios bíblicos van a ser presenciales, ya no van a ser más a través de online. Sí se va a transmitir para aquellos que tal vez trabajan, que tal vez no puedan llegar por quebrantamiento de salud, pero la iglesia, y esto no me lo saqué yo del corazón que porque quiera hacerlo yo, porque si recibimos dirección de parte del Señor, que hay un pueblo que está necesitando de nuevamente volver a adentrarse en la profundidad de la iglesia. ¿A qué me refiero con eso de la profundidad de la iglesia? Hubo algo que aconteció en la pandemia. En la pandemia todas las iglesias fueron cerradas, todas. ¿Y con qué propósito Dios permitió que todas las iglesias fueran cerradas? Para que muchos de los líderes entendieran que hay un pueblo que no se puede mantener esclavizado a cuatro paredes. Pero el problema es que después de lo que aconteció en la pandemia, hay personas que se fueron al extremo de la gracia y se están libertinando dentro del evangelio. ¿Y qué pasa cuando nos libertinamos dentro del evangelio? Que empezamos a tener un impacto espiritual. Entonces, esta iglesia cuando empieza, el Señor nos permite, mira, día familiar, gloria al Señor. Dios nos permitió día familiar. Domingo al mes, el último domingo del mes tenemos nuestro día familiar. Ok, todos los servicios van a ser online. Funcionó por un tiempo. Analicemos, iglesia, seamos sinceros. Por un tiempo todo el mundo estaba ahí a la expectativa, pero cuando todo se volvió como común, yo quiero que hablemos una sinceridad. Ustedes, todos podemos ser sinceros. Amén. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos entrado a una escuela bíblica, hemos puesto el celular para un lado? Amén. Yo mismo lo he hecho. Amén. Hemos puesto el celular para un lado y nos hemos puesto a hacer otras cosas y no estamos al pendiente de lo que se está hablando en la escuela bíblica. Oye, ¿tú sabes cuál es el problema aquí? El problema es que Dios está hablando en las escuelas bíblicas, pero el pueblo está más enfocado en los quehaceres del hogar antes que lo que Dios está hablando en la escuela bíblica. ¿Qué pasa con el periodo de oración? El periodo de oración, Dios no lo ha designado porque quiere que el pastor se sienta el chacho de la iglesia y que la gente piense, wow, qué pastor tan espiritual convocando oración. Si Dios ha designado una temporada de oración, es porque Dios está preparando a un pueblo para enfrentar la temporada que viene después de la oración. Ha habido una decadencia espiritual dentro de la iglesia de Jesús.
Y yo no quiero que ustedes piensen que yo estoy señalando únicamente los errores que estamos cometiendo como iglesia, porque lo que está pasando aquí está pasando a nivel mundial. Y entonces nos hemos escudado detrás de, oh sí, está bien, el apóstol Pablo dijo que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero entonces tampoco yo puedo basar mi vida en la iglesia. Pero el problema, y hablemos nuevamente sinceramente, ¿cuántos de nosotros nos podemos concentrar en nuestro hogar con todas las distracciones que hay para la oración? Yo no puedo. Y he tenido que ver con mis propios ojos, verme a un espejo y decir, oye John, ¿cuántas horas tú le estás dedicando a otras cosas y no te has puesto tan siquiera a dedicarle una sola hora al día al Señor? Oye, no tiene que ser una hora de corrido, pero por lo menos media hora en la mañana y media hora en la tarde. Por lo menos presenta tu día cuando tú te levantas, sales a trabajar, tú no sabes qué es lo que te espera allá afuera. ¿Cuántos de nosotros únicamente agarramos, nos levantamos, nos bañamos, comemos, salimos y ni siquiera le dijimos, Señor, guarda por lo menos a mis hijos? Oye, cuando nos acordamos por allá a mitad del día, en la misericordia del Señor que nos pone en el corazón, oye, acuérdate, tú tienes que orar por tu casa. Pero queremos bendición. Oye, empezamos a pagar un precio en nuestra vida espiritual y después no queremos pagar el precio para volver a conectarnos espiritualmente. ¿Y cómo yo hablo esto con tanta certeza? Porque a mí me ha pasado. Y entonces no sabemos, no hemos analizado la guerra que estamos viviendo como iglesia. Cuando nos vamos por lo escritural, la Biblia dice, el diablo ha salido como león rugiente buscando a quien devorar. Y no sabemos que poco a poco se ha ido metiendo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro tiempo, en nuestra relación con el Señor, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de ayuno, y no nos damos cuenta que estamos perdiendo una batalla. Oye, tú no te has puesto a pensar el por qué muchas veces se te revuelca un ambiente satánico dentro de tu hogar. Porque yo te tengo la respuesta de ese ambiente satánico que se revolcó dentro de tu hogar. Fallaste en la oración. Oye, ¿por qué mis hijos están tomando el camino equivocado si yo le estoy sirviendo al Señor? Tengo que testificar esto. El Señor me amonestó mientras que estaba orando allí. ¿Quieres saber por qué me amonestó? Porque cuando salgo de mi casa, me preocupé. Yo digo, bueno, tengo que ir porque tengo que orar con el Señor. Voy a pasar por Cristian. Le dije a Ángel David, vámonos porque tenemos que ir a prepararnos. Cuando llegamos aquí, le digo, Cristian y Ángel David, pónganse a orar, por lo menos 5 minutos dedíquenle al Señor. Pero se me olvidó, ni se me pasó por la mente que mi otra hija estaba en mi hogar, que se quedó allí metida en el cuarto, tal vez a lo mejor en el celular, y ni se me pasó por la mente decirle, Emily, vamos para la iglesia porque yo necesito que tú empieces a tener una relación con Dios. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? Oye, criticamos los movimientos del islamismo, pero vamos a ver cómo son los islámicos. Criticamos a los judíos que porque no conocen a Cristo, pero por lo menos ellos, mira, yo a veces paso, cuando yo trabajaba en New York, a las 2 de la mañana y tú veías a la familia completa, padre, hijos, bebés, saliendo de la sinagoga porque le estaban entregando su sacrificio al Señor. Y la iglesia de Cristo, no. Yo no puedo obligar a mis hijos a ir a la iglesia, que se quede mejor en su hogar. ¿Y qué tú sabes que es lo que tus hijos están viendo en su hogar? ¿Con quién tus hijos en este momento están invirtiendo el tiempo? ¿Qué están haciendo ellos?
Tú tomas el celular para por lo menos ver qué es lo que están haciendo. Hasta yo en eso estoy fallando. ¿Cómo nos vamos a ganar a los de afuera si estamos perdiendo a los de adentro? Oye, la generación de nuestros hijos es lo que va a quedar si todavía no viene Cristo y nosotros partimos de esta tierra. ¿En manos de quién va a quedar la iglesia de Cristo? Y no entendemos que cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuentas por todo lo que Dios nos ha entregado en esta tierra. Sea por los dones espirituales, sea por los talentos que el Señor nos entrega, pero también por nuestros hijos, porque son herencia de Jehová. Y aquí absolutamente todos nosotros, y me incluyo yo, incluyo a mi esposa y a todos los que estamos acá, estamos fallando en la crianza espiritual de aquellos que dependen de nosotros. Nos preocupamos porque mucha gente llegue a la iglesia, porque el Señor siga trayendo personas a la iglesia, pero nos estamos despreocupando por aquellos que están asistiendo con nosotros a la iglesia, que viven bajo el mismo techo de nosotros, que visitan todos los días las 4 paredes que nos cubren de la lluvia y del agua. Y cuando el Señor nos diga, ¿qué tú hiciste con lo que yo te entregué? Cuando nuestros hijos resulten, Dios no lo quiera, tomando el camino equivocado, ¿a quién le vamos a reclamar? Porque antes de culpar a Dios, antes de culpar al diablo, tenemos que mirarnos en el espejo y decir, tú fallaste, tú estás fallando. No tomemos esto como un regaño en esta noche. Tenemos esto como simplemente el amor de Dios diciéndonos, empieza a preocuparte por tu casa, porque el diablo se va a meter primero por tu casa, y después de que se meta en tu casa, empiece a destruir a tus hijos, a tu familia, a tu matrimonio, a todo lo que Dios te ha entregado, entonces la iglesia va a ser afectada. ¿Qué tenemos que hacer para ganarnos a nuestros hijos? Invirtámosle tiempo a ellos. ¿Qué tiempo le tengo que invertir? Ok, voy a hacerme como niño, o como joven, o como adolescente, para poder entrarle a ellos, pero a la misma vez, cuando logre entrar en el mundo de ellos, lograrle transmitir el mensaje de la gracia y decirle que es importante que empiece a vivir también una vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros en esa temporada del día familiar estamos haciendo lo que tenemos que hacer en nuestro culto en el hogar? ¿Cuántos de nosotros en ese día familiar nos estamos levantando como familia y antes de empezar el día nos agarramos todos de la mano, presentamos el día y por lo menos cantamos una alabanza juntos con nuestros hijos? Yo no lo estoy haciendo, yo tengo que ser sincero, yo no lo estoy haciendo. Pero el Señor me ha inquietado que tengo que empezar a hacerlo. Porque ¿saben por qué? Porque viene un ataque violento y satánico en contra de cada familia que pertenece a esta iglesia. Y si no edificamos los muros, si no edificamos el vallado espiritual, hay muchos que vamos a perecer y no vamos a poder resistir al ataque que viene en contra de cada familia. Y va a venir de la manera que tú menos te lo esperas. Tenemos que empezar a adentrarnos un poco más en lo espiritual. Tenemos que empezar a preparar a nuestros hijos para que puedan enfrentar lo que viene en camino. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo? Yo voy a empezar a cambiar ciertas cosas a partir de este año. Hay cosas que van a cambiar apenas sea el primer año, el nuevo año. Los servicios de oración se van a mover para el día viernes. La escuela bíblica va a ser el día martes y el servicio al Señor el día domingo.
Yo le voy a pedir a la iglesia que empecemos cada vez que vengamos a la oración o al estudio bíblico, traigamos también a nuestros hijos. Ellos necesitan recibir ese conocimiento. Créanme que sí. Están siendo bombardeados por las redes sociales, por el TikTok, por el Instagram, por el Facebook, por toda esta cosa. Están siendo bombardeados con cualquier cantidad de perversidad. Y si no apercibimos a nuestros hijos, si no les enseñamos a hablar al Señor, hemos perdido una guerra. Amén. Vamos a estar de pie, no se enojen conmigo, vamos a estar de pie.